Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. En esta noche, como cada sábado, nos toca leer y comentar un libro. Nos toca literatura desde la Ciudad de México. Entonces, este video yo lo grabo el jueves 24 de septiembre y ustedes lo verán el sábado 26 a las 9 de la noche. Como saben, nos pueden ver por YouTube y también por Facebook, por la página del Matraquero y por Salman el Magnífico. Por allí nos pueden seguir también y compartir estos videos. Igual les pedimos que puedan suscribirse al canal de YouTube y por allí también compartir estos videos. Entonces, vinculada a Proceso de Ada King. Vamos a iniciar de esta forma. Vinculada a Proceso, Ada King. Dedicatoria. Dedicado a las y los desaparecidos y las y los que no pierden la fe de encontrarlos. Epígrafe. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Jean-Paul Sartre. 1. Penal de Santa Marta. Era un día normal para alguien que trabaja haciendo perfiles psicológicos de presuntos homicidas, leer expedientes, entrevistar policías y a delincuentes para armar una historia en su mente, que luego debía encajar con el malhechor y ver si había alguna patología o si era simplemente un matón o matona ocasional. Ese día estaba trabajando desde su casa. El edificio donde estaban los peritos se había dañado durante el último sismo. Era difícil trabajar en casa, sobre todo porque estaba acostumbrada a salir a trabajar desde que era muy joven. Así había podido financiar su carrera de psicóloga, mientras que la especialidad en criminalística se la había pagado un juez que veía potencial en ella. Ese señor, que rara vez usaba barba, le consiguió un trabajo como perito psicológico una vez que se graduó. Por eso, no era raro ver en la entrada de su departamento una foto de ella en compañía de él, el día de su graduación de la especialidad. Esa mañana fue a comprar un jugo. Había un expendio cercano que hacía cualquier combinación de frutas y verduras ordenadas por el cliente, y sin cobrar nada adicional agregaban cualquier ingrediente al gusto. Su debilidad siempre habían sido las cosas gratis. De regreso en su departamento compró el periódico. Le gustaba mantenerse informada de las notas rojas. Sabía que tarde o temprano ella estaría entrevistando a alguno de esos personajes que hoy aparecían en los titulares del periódico. Así, entre más rápido comenzara a documentarse, mejor. Trabajar sobre los casos más sonados podía significar un ascenso en su carrera, y lo necesitaba ahora más que nunca, pues el juez había muerto hacía un mes de cáncer de páncreas, dejándola a su suerte en la jungla del sistema judicial. Estaba redactando el dictamen sobre un caso que involucra una serie de asesinatos en Ecatepec, Estado de México. Este caso en particular le había hecho entender que sin el juez la vida iba a ser más complicada. El juez le había pedido llevar el caso como perito líder, pero cuando enfermó, sus casos se entregaron al juez Franco, quien le pidió encargarse de la esposa del asesino, dejándole el monstruo a su cuñado.
Un caso así siempre impulsa las carreras a niveles nacionales, así que con cada tecla que escribía resentía que le hubieran quitado la oportunidad de moverse a otro nivel. Estaba escribiendo Fisiopatología, síndrome de Estocolmo, lo que le permitiría a la detenida tener una condena menor que debía purgar en alguno de los hospitales psiquiátricos ya desbordados de la ciudad. El teléfono sonó. La llamada era para pedirle que fuera a Santa Marta. Tenía una detenida que se rehusaba a hablar. Habían asignado al cuñado del juez, pero no logró hacerla hablar y a los policías ya les urgía una declaración. Grabó su archivo, pero decidió no enviarlo aún. Le gustaba revisar siempre minuciosamente cada dictamen antes de enviarlo a los jueces, y en ese momento lo que tenía era prisa por quedarse con el caso. Debía ser uno muy importante, pues habían asignado al cuñado del juez. Por la urgencia prefirió no bañarse. Se levantó el cabello sin planchar con un coletero. Se puso maquillaje, un traje sastre negro y unos botines cerrados y cómodos, los cuales siempre usaba cuando iba a los separos. Nunca se sabe cuándo los reos se van a poner inquietos. Hay que estar listos para correr, pero sin perder el estilo, solía decir una profesora de la especialidad. Pensó en el juez fallecido, su sonrisa, su calidad humana, y sus lágrimas comenzaron a brotar. Tuvo que contenerse, no era momento de ponerse sentimental, tal vez estaba frente a la oportunidad de su vida. Salió en su pequeño Fiat rojo rumbo a Santa Marta, topándose con el tráfico que la detenía apenas avanzaba 1 metro. Comenzó a sentir que perdía la oportunidad de su vida y las lágrimas se derramaron sobre el volante. Qué suerte que se había puesto rímel a prueba de agua. De otra manera su cara hubiese sido un desastre. El teléfono sonó. En el altavoz mantuvo la calma para no mostrar sus lágrimas. Del otro lado le preguntaban si iba a tardar mucho. Dio sus coordenadas y la llamada terminó. De repente le dio hambre de éxito. Debía organizar su mente para focalizarse en el caso. Limpió sus mejillas con el dorso de la mano. Comenzó a ensayar diferentes maneras de tratar a la detenida. ¿Usaría la voz tierna y dulce de una monja? ¿Iría por la voz dura de una policía? ¿Preferiría un guiño, un pequeño toque de seducción, con el bolígrafo en la boca para despertar el deseo? La experiencia le había enseñado que todas las formas son como puertas con cerraduras que las abren de par en par cuando la llave adecuada entra en su sitio. Con la esposa del monstruo de Ecatepec, le costó 3 horas de juegos de roles para darse cuenta de que ella se abría como una nuez de macadamia ante un padre dominante. Inmediatamente se transformaba, se volvía dócil, obediente. Su esposo bien le pudo pedir que hiciera cualquier fantasía retorcida y ella lo complacería. Solo necesitaba la fuerza de su voz y uno que otro golpe que la quebrara en el instante en que quisiera rebelarse. Unos porrazos fuertes a la mesa, una cara de maldad y gritarle a la cara fue lo único que necesitó para hacerla cantar como un jilguero en una mañana de primavera. Aparcó su carro en el estacionamiento reservado a los jueces y peritos. Se miró al espejo antes de bajarse del Fiat. Se repitió varias veces: tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Y terminó por decirse: yo te amo.
Hacía esto desde que escuchó a un neurocirujano decir que al cerebro había que hablarle con afirmaciones positivas. A veces le parecía estúpido hacerlo, pero si venía de alguien que había estudiado en la Universidad de Harvard, no estaba de más hacer caso de sus recomendaciones. Antes de bajarse del auto, ensayó frente al espejo diferentes expresiones. Ese había sido su secreto para lograr confesiones. La manera casi teatral de llevar una conversación era su gran don. En la entrada del edificio, un par de guardias le pidieron su identificación y dejar su portafolio y bolso en la mesa para ser revisada, con un viejo palo sucio por la mujer policía que parecía apreciar las curvas femeninas. Pasó por el detector de metales y para su mala suerte la alarma se activó. Debió ser la hebilla del cinturón que olvidó retirarse. La policía que había revisado la bolsa no dejó ir la oportunidad de poner sus manos sobre ella. Le pidió abrir las piernas y los brazos. Luego que la tuvo a su disposición, deslizó suavemente sus manos por todo su cuerpo. Tomó su tiempo en sus caderas y sus pechos. Cuando la tuvo lo más cerca posible, le murmuró: «¿Quién fuera anoche para caerte encima?». La hora sospechosa de introducir objetos metálicos punzocortantes a una penitenciaría no tuvo de otra que hacer uso de sus expresiones previamente ensayadas. Ahora la de una mujer a media sonrisa le era útil. Sabía que nunca debía pelearse con los guardias, un consejo que el juez le había dado. Ellos siempre van a buscar la oportunidad para abusar de su poder. Una sonrisa a medias es la mejor manera de manejar a esta gente. El cinturón se queda, güerita. Si vieras lo que son capaces de hacer esas perras con esto. Pero ¿qué le digo, licenciada? Usted sabe el tipo de animales que coleccionamos aquí, dijo la mujer policía. Una media sonrisa la liberó para continuar su camino. Siguió por un laberinto de pasillos hasta llegar a la oficina del subdirector del penal. Annette, querida, dichosos los ojos que miran esta belleza. Se puso de pie, salió detrás de su escritorio para ir al encuentro de la psicóloga, y cuando la tuvo de frente le tomó la mano para plantarle un beso. Sin soltar su mano, continuó: «Te presento al inspector Hernández, quien ya estaba un poco ansiosito por la espera». Hernández, de la Policía Ministerial, y extendió la mano para saludarla. Esto le dio la oportunidad a Annette para liberar su mano del hombre sesentón de sonrisa maquiavélica y cachetes profusos que ahora se solazaba admirando su trasero. «Licenciada de la Vecchia». «Pero puede decirme, Annette, como todo el mundo por aquí me llama», dijo y tomó la mano morena del inspector con un fuerte apretón. Necesitaba sacudirse un poco de la feminidad que el subdirector había sacado a flote. El subdirector aprovechó el momento para llamar a un custodio, quien los llevaría hacia la detenida. «Bueno, los dejo hacer su trabajo. Aquí uno de los míos los acompaña». Después de la despedida, el subdirector puso ambas manos detrás de su espalda y acomodó los hombros. Definitivamente no deseaba un adiós de mano. Los invitados lo comprendieron rápidamente y se retiraron con una pequeña reverencia. El subdirector los vio irse con una sonrisa de satisfacción, como un gato que se lame los bigotes tras de una merienda. Finalmente vería el trasero de Annette moverse, lo que lo excitó. Por un momento su mente se fue a un motel de paso donde él podría apreciar ese par de nalgas moverse
mientras lo montaba de espaldas. Suspiró deseando verle el dorso, ese pedazo del cuerpo que pocas personas valoran, pero que él prefería por sobre los pechos tambaleantes. El inspector Hernández optaba siempre por no hablar de detalles de los casos en los pasillos, así que mantuvo durante los 15 minutos que duró el recorrido una charla habitual sobre el tráfico que nunca se termina en la ciudad. Ella lo observaba por el rabillo del ojo, un hombre moreno con la cabeza llena de canas, de ojos grandes y expresivos, una nariz prominente y ancha, los dientes chuecos y amarillos. Debía tener por lo menos unos 50 años. Ese día portaba un saco azul rey de terciopelo, que lo hacía parecer un integrante de los Ángeles Azules. Annette dedujo que el inspector debía de ser casado. Solo una mujer podría escoger un saco de tales características. Buscó en la mano alguna evidencia de anillo. No portaba nada en esos dedos perfectos color canela. La opción 2, dijo para sus adentros, es que sea gay. Eso se verá cuando me hable del caso. Siempre es fácil deducirlo. Si omite los detalles, es probable que sea gay. Si se toma su tiempo para disfrutar, contarlos y los repite casi como si lo estuviera haciendo, él es un psicópata. Pero si tiene una posición analítica, entonces vamos por buen camino. Annette miró hacia el piso, vio sus botas y de repente le dieron ganas de salir corriendo. Siempre le pasaba lo mismo cuando encontraba a algún hombre que le pareciera ligeramente atractivo. «Entramos, licenciada», dijo él. Como no vio respuesta, la tomó del brazo y añadió: «¿Se siente bien?» «Claro, discúlpeme, inspector, venía pensando en el tráfico». Al entrar a la sala de interrogatorios, un aroma a orines los golpeó. Ambos sabían lo que eso significaba. Una detenida se había orinado mientras le intentaban sacar una confesión. Se suponía que la sala siempre se limpiaba antes de que entrara otra detenida, pero ese olor rancio siempre se quedaba entremezclado con un dejo de pinol y una pizca de cloro. Dentro había una mesa de metal y 3 sillas. Sobre la mesa un expediente en un folder color manila. Había muy pocas hojas. «Ahora sí, inspector, por favor dígame, ¿a qué nos enfrentamos?», dijo Annette, esperando descifrar las preferencias sexuales del integrante de los Ángeles Azules. El inspector abrió el expediente. La foto de una mujer joven de tez blanca y cabellera larga china apareció. Según una testigo, la encontraron en la calle con la cabeza de un hombre. La cabeza estaba en el suelo. Parece que iba a deshacerse de ella, dejándola junto a un montón de basura. Fue ahí cuando la testigo la vio e inmediatamente comenzó a gritar: «¡Asesina! ¡Asesina! ¡Asesina!». Los vecinos salieron de la nada y la detuvieron mientras acudía la patrulla. Cuando los oficiales llegaron, los vecinos la tenían custodiada. No llevaba nada, ni bolso, ni ninguna identificación. Ella no había querido hablar ni una sola palabra, y usted ya sabe que aquí tienen sus métodos para hacerlas hablar. «Y nada», dijo él mientras le pasaba la foto con la imagen de la cabeza sin cuerpo. «¿Identificaron al dueño de la cabeza?», dijo Annette. «Aún no sabemos de quién se trate. Los vecinos dijeron no conocerlo. Tampoco reconocieron a ella». «¿Y el resto del cuerpo?». «Nada», dijo él, «solo basura». «¿Cree que se trate de un crimen pasional?». «No lo sé, tendremos que preguntarle a ella, ¿no cree?». E hizo una breve pausa para dejarlo ver una sonrisa discreta. Señalando el folder color manila, continuó diciendo:
Disculpe, inspector, ¿y ya tiene el informe forense de la cabeza? El inspector cerró de un golpe el expediente y dijo, aún están trabajando en ello. Esta es la tercera cabeza que encuentran entre la basura de esa alcaldía. ¿Una asesina en serie, eso cree? Preguntó Annette, denotando una cara de sorpresa al imaginar a la dueña de ese rostro moreno con rasgos indígenas decapitar hombres y botar sus cabezas por todos lados. ¿Y el resto de los cuerpos? Nada, de eso no sabemos nada. Tal vez los cocinó en pozole, dijo él con ánimo de embromar y con una sonrisita simulada. O los hizo en tamales, dijo ella con un toque irónico que hizo al inspector sentirse incómodo y que le borró la sonrisa de inmediato, dejándole una expresión de molestia. Annette odiaba que los hombres pensaran que la imaginación de las mujeres solo les daba para la cocina, y el inspector odiaba que le quitaran la ilusión de estar contando un buen chiste, pues en el fondo siempre se sentía un inadaptado social hijito de mamá. El silencio reinó en la sala. De nuevo el olor a orines resurgió y los hizo sentirse ligeramente incómodos. El toque de una macana en la puerta los salvó de la tensión que causaba el deseo y el desencanto de dos almas que no saben si quieren pelear o desnudarse. Bien. Y hasta aquí lo dejamos, vinculada a Proceso de Ada King. Bien, pasamos un poco con la muy breve semblanza que nos compartió Ada, que pues más o menos dice que ha publicado 3 novelas y un cuento ilustrado para niños. Además de eso, ha publicado diferentes cuentos cortos en distintas revistas y publicaciones por allí. Es miembro de la Academia Literaria de la Ciudad de México y de la Asociación de Escritores del Golfo. Eso es lo que nos compartió ella acerca de su trabajo. Como lo vimos hace algunos programas, también nos sucedió con este escritor chiapaneco, con este Antonio Reyes Carrasco, que si ustedes recuerdan, también nos dijo que, bueno, prefirió no enviarnos una semblanza. Esto, como ya lo habíamos mencionado, se respeta porque quiere decir que estos autores prefieren que los leamos directamente en papel o desde los soportes visuales. Es decir, es muy respetable. De ahí va a venir, digamos, nuestros pareceres, nuestros gustos, todo eso que podremos comentar acerca del trabajo directamente, desde su escritura y desde su propuesta. Entonces, en este caso de Ada, pues también se nota esa parte. Desgraciadamente, no nos compartió tampoco los títulos de sus libros, pero también los pueden ver en la fanpage de Ada, que también se las vamos a compartir, y en el Instagram también la van a poder seguir. En este caso, ella solamente nos compartió estas 2 redes sociales y donde la podemos seguir para conocer más de su obra y de cómo algunos lectores se apropian también de lo que ella escribe, cómo la leen. Es muy interesante por ahí que lo vean y que lo vayan consultando. Entonces,
¿Qué podemos comentar sobre la novela que se llama Vinculada a Proceso de Ada King? Como vemos, es solamente una protagonista, que en este caso es una psicóloga, es una perito, que busca el lado humanista de las víctimas que llegan a toparse con los inconvenientes en cuestión de crímenes y que, bueno, pues llegan hasta las instancias, digamos, judiciales. Eso es, en esta pequeña novela, como ven, no es muy extensa. Pues bueno, se va a encontrar con con los bemoles, tanto personales como profesionales, y que ella misma se va a ir dando cuenta, y que la influencia del juez, que era su mentor, la va a ir guiando siempre en el camino para mantenerse en el profesionalismo. No obstante, va a hacer uso de algunos atributos físicos y también de inteligencia, de razonamiento, que la van a llevar a deducir cómo resolver este caso. En este punto es muy importante, porque esta primera parte que les leí denota mucho a la personaje. Es decir, es una mujer que constantemente va a tener que confiar en sí misma. Va a dudar, pero a la vez también va a tener que forzarse a confiar en sí misma. Y también en el proceso de la novela va a ir encontrando los referentes externos que la van a motivar a salir adelante y a seguir luchando. Es muy interesante esta propuesta. Entonces, desde la portada, como ustedes lo pueden ver, un poco ahí, entonces vemos como esas dos connotaciones, tanto la ciudad moderna, digamos, de fondo, la ciudad de los cristales, que es lo que la arquitectura de hoy en día nos ofrece. Esos edificios que son prácticamente verticales, dejan de ser horizontales como hace algunos siglos, para hacerse unos edificios de cristal que van a ir siempre hacia arriba, ¿no? De ahí el Burj Dubai o las Torres Gemelas o cualquier otro edificio, la Torre Mayor de la Ciudad de México, la Torre Vancomer, lo que sea. Eso nos muestra la arquitectura de hoy en día. Diría Octavio Paz, si no mal recuerdo, la arquitectura es el testigo incorruptible de la historia. Entonces, eso es lo que nos está dejando ver esta autora en la portada. ¿Por qué es doble esta lectura? Porque aquí abajo vemos las casas o una arquitectura más de clases sociales económicas, principalmente inferiores, ¿no? Que no tienen el poder de los grandes empresarios que se muestran en el fondo, que es lo que les comentaba acerca de los edificios de cristal. Pero bueno, es muy importante señalar porque ahí está este oxímoron visual, por decirlo de alguna forma, y que nos muestra hacia dónde va la novela. Los colores, me gustaría mencionarlo un poco, sé que pareciera un poco banal, pero nos dice mucho también. Es interesante la forma de la propuesta de los colores, ¿no? Entre esos oros y azules, no sé, un tanto universitarios. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos para ustedes el día de hoy. La lectura, como vieron, es muy sencilla, no se mete en complicaciones. No es tanto una novela que use muchos símbolos, sino más bien referentes, como les comentaba, tanto físicos externos como psicológicos, como personales, ¿no? Tanto en la forma en cómo lo va redactando y ligando a todas las cosas, nos da cuenta de ese crecimiento personal, de ese crecimiento profesional y
donde uno no se puede vencer y tiene que utilizar todos sus recursos para poder salir a flote. Entonces, Ada King, vinculada a Proceso, se los recomendamos. Y bueno, pues ya saben, esto es todo por el día de hoy. En la descripción del video les vamos a dejar todas las ligas, toda la información. Igual les pedimos que compartan este video, que nos sigan en las redes sociales. Y pues nada, les agradecemos sus ojos, sus oídos. Y finalmente, yo soy Salman el Magnífico. Y eso es simple y sencillamente porque para mí, todos ustedes son una